Pues hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidas y bienvenidos a esta, la segunda sesión para poder acompañar la materia en psicología de la familia. En la sesión pasada estuvimos comentando toda esta parte reintegrada en el contexto familiar dentro de la construcción epistemológica, ¿verdad? El día de hoy toca revisar pues prácticamente la tipología dentro de la construcción familiar. De hecho, la función de la familia siempre va a estar como que muy caracterizada mediante las estrategias que nosotras y nosotros vayamos a ir desarrollando a partir de nuestra comprensión e integración con las y los jóvenes, ¿ok? Entonces, de lleno, en la función de la tipología de la familia, nosotras y nosotros vamos a ser como que, pues, pioneros, ¿no? Como docentes frente al grupo, para poder ir reintegrando y también encaminando a los pequeños a una sana armonía, una buena construcción familiar. Y más allá de eso, sobre los encajes que también tenemos que ir revisando para, pues, prácticamente generar áreas de intervención desde el área familiar, ¿verdad? Em, Relativamente hasta el día de hoy, creo que esto lo aterrizábamos también en la clase pasada. Tenemos esta parte de la caracterización de la tipología de la familia nuclear, ¿no? Que es la que está preestableciéndose o es la que se encamina en la actualidad como un proceso también que pues prácticamente ha cambiado, ¿no? Que ha como que reintegrado pues muchas alternativas dentro de la construcción de la familia, ¿no? En todas estas estructuras familiares nosotros podamos ir viendo cómo casi siempre se va reintegrando, se va reorientando o inclusive se va como que fundamentando mucho en nuestro acompañamiento para con las y los jóvenes, ¿no? Entonces, pareciera algo que es muy interesante ir desarrollando y también abordando, pero en todas las estructuras familiares vamos a ir viendo que hay una dinámica o un sistema muy diferente, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros mediante esta epistemología, mediante esta practicidad y mediante esta coordinación, vamos a poder generar situaciones de intervención que van a ser viables ante esta construcción, pues, que es muy metodológica, ¿no? Bueno, y para ello, yo sí quisiera iniciar con ustedes, pues escuchándoles parte dentro de su proceso familiar, cómo ha sido su desarrollo, ¿no? Dentro de esto también está el comprender, el ir reintegrando y el ir como que procesando desde nuestro campo de formación familiar, cómo también lo podemos ir como que cobijando y trabajando con las y los pequeños. Por ejemplo, maestra Dulce, hola, muy buenos días. Hola, hola, maestra Dulce, buenos días. Buenos días, maestro. Por ejemplo, Buenos maestra días, Dulce, maestro. ¿Qué voy a tal? iniciar con usted. ¿Qué tipo de familia cree usted que está Sí, claro. desarrollando hasta el día de hoy? ¿Qué cree que sería Tipo su... de familia. Sí, Es, mande, no le escuché. sí, ¿cuál sería la tipología de la familia que cree usted que está abordando en la actualidad o la que tuvo inclusive cuando era pequeño? Pues dentro de lo que cabe, pues somos una familia nuclear conformada por mi papá, mi mamá, mis dos Ujú. hermanos y yo. Yo soy la mayor. Entonces, Ok. pues de cierta forma, hasta ahora, pues me he sentido, digamos, responsable de mis hermanos. Siento que ha sido una de las, ¿cómo decirlo? Cualidades que quizás en mi familia se me inculcó y pues en eso quizás se podría resumir de que siempre he sido como responsable a partir de que pues el cargo que tengo, que quizá no es elegido, pero, pero que yo me lo puse por el hecho de ser hermano mayor. Ok. Crecimos en un ambiente pues sano dentro de lo que cabe y pues normal. Sí, es mi aporte, mi aportación. Muy bien. Entonces, dentro de esta construcción de la maestra Dulce, podemos ir viendo que tal vez fue una formación de una familia muy tradicional. ¿Alguien más del grupo? Bueno, solo, esto sí ya lo confírmenlo solo con el emoji de la manita, ¿verdad? ¿Alguien más se desarrolló o está viviendo esta parte de una familia tradicional, que es esta parte en donde se cubre siempre la autoridad simbólicamente por el papá? ¿Alguien más tiene esta coordinación familiar? ¿Ok? ¿Nadie? Buenísimo.
Entonces, esta parte de lo que nos dice la familia tradicional se caracteriza más o menos a esta construcción de la maestra Dulce. ¿Por qué? Porque dentro de la función tradicional nos mencionaba que la imagen de autoridad era el lado masculino, pero ¿qué pasaba cuando el lado masculino no se encontraba o no estaba fijo dentro de la construcción de la familia? Se le delegaba esta función de autoridad a la primera o al primer hijo. En este caso, la maestra Dulce fue quien se encargó, ¿no? De sus hermanos y hermanas dentro de su proceso de desarrollo. Ahora, en esta existe una gran visión muy estricta, ¿no? Es en donde también nosotros y nosotras no éramos tan permisivos. A lo que les decía yo en la clase pasada era también esto. Esta parte de la autoridad, esta parte de la coordinación que muchas veces nosotros teníamos anteriormente, ayudaban a que los jóvenes al día de hoy pues evitaran algunas ciertas conductas, ¿verdad? Pero la referencia de todo esto se va también implementando desde la identidad, ¿no? Y cómo en esta formación de hogares, hasta ahorita, se genera como última alternativa o algo muy necesario la función de todo esto que es autoritativo, ¿no? Los padres atribuyen dentro de la familia tradicional aspectos muy particulares de los hijos, como es esta parte de los mandatos de género, los mandatos dentro de la misma familia, ¿no? Y cómo, lógicamente, vamos viendo que la tradicional fue la que casi siempre causó ruido desde un proceso, pues, antecesor, ¿no? De manera retrospectiva, si nosotros nos ponemos a revisar todo esto que se ha construido a lo largo de las familias tradicionales, podremos darnos cuenta que casi siempre esto que teníamos con anticipación anteriormente fue algo muy interesante. Por ejemplo, psicológicamente las familias tradicionales argumentaron o generaron una práctica muy diferente para con las y los hijos, ¿no? Eso ayudó a que ellos también evitaran algunas condiciones o algunos procesos de conductas que no eran tan favorables, ¿no? Esta parte también, hasta el día de hoy, yo pienso y creo que también muchas familias ya se han perdido dentro de esta función tradicional porque como ya casi toda la tipología de la familia hasta el día de hoy se ha vuelto como que muy selectiva a esta parte de la nuclear, pues podremos ir revisando que todo esto también nos va hilando a la comprensión de cada uno de estos aspectos, ¿ok? Em, Está la familia en transición, que esta es una de las familias que pues prácticamente se ha como que considerado la estructura entre los matrimonios muy tradicionales, ¿verdad? Los padres de familia de las familias en transición son aquellos que van trascendiendo y van evolucionando. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, nosotras y nosotros vamos evolucionando dentro del pensamiento, el modo de educar, el modo de estar con las y los pequeños. Y creo que en esta también vamos a ir viendo cómo nosotras y nosotros compartimos esta autoridad, pero ya desde una dualidad con la mamá y con el papá, ¿no? Las familias en transición nos enseñan que el acompañamiento, la modulación y las características más esenciales dentro de esta tipología es cuando hay una buena coordinación. Y creo que, bueno, no está ahorita la maestra Gigiola, pero ella nos comentaba en la clase pasada que su proceso dentro de su familia era esta estructura, ¿no? Cómo ella se encaminaba y generaba apertura a través de la coordinación con su esposo y cómo esto inducía a que los hijos también se coordinaran mediante la delegación de, pues, de cosas alternativas a realizar, ¿no? Entonces, en estas familias, pues podemos ir viendo que eventualmente se van aplicando como que esta parte de la reciprocidad, la función de la evolución, ¿no? Y la transición no ocurre sin dificultad, sino que va evolucionando y va generando también aspectos muy importantes que, pues lógicamente a nosotras y a nosotros nos empiezan a dar como que una caracterización muy específicas. En la familia de transición se genera que los hombres pues tienen esta parte de una satisfacción muy funcional con las mujeres, en este caso con su esposa y sus hijas, y la satisfacción y realización personal de las mujeres también aplica mucho desde la construcción con los hijos varones y con el esposo, ¿verdad? Entonces, en esta parte podemos ir viendo que hay como que una coordinación muy lógica y pues también nos va como que aperturando desde los campos dentro de la evolución o esta parte dentro de la comprensión en la actualidad, en cómo estas familias de transición
hasta el día de hoy han abordado o han generado un buen espacio dentro de lo que consideramos una familia pues ordenada, ¿verdad? Em, eh, bueno, quisiera nada más saber si me escuchan fuerte y claro, nada más esto, es que estoy aquí afuera dentro de el área de las banquillas y están haciendo algo de ruidito, Buen día, no sé si es mi internet, pero se escucha algo entrecortado. ¿ok? Es Yo que escucho bien, Brenda. se Se escucha bien. escucha bien, maestro. Sí, no se cruza ningún otra vocecilla ni nada. Bueno, Yo tengo. bueno, vamos a continuar y pues si no me voy a mover del lugar para no estar aquí con las interrupciones del bosquejo que estoy escuchando yo de junto, ¿sale? Bueno, dentro de esta parte de la familia de transición, pues lógicamente vamos a ir viendo que generamos una transición desde algo que es evolutivo, pero que deja mucha sumación dentro de la caracterización de la familia, ¿sale? Que es diferente a la familia tradicional. La familia tradicional era esta tipología de la familia es la que siempre comentaba y preestablecía lógicamente em, pues un orden o una direccionalidad más estable, ¿ok? Ok, permítanme un minuto, maestros y maestras, creo que sí me voy a mover despacio, ¿vale? Ok, ¿cómo me escuchan ahora, maestros y maestras? ¿Un poquito mejor? Sí, Sí, maestro. excelente, Sí, es que profe. salieron a desayunar los licenciados aquí, de la universidad. Y como estoy aquí en el área de las banquitas, pues ya estaban cruzando mucho el bosquejo. Pero bueno, ya me moví aquí a las canchitas y pues ya vamos a retomar de una manera más estructurada. ¿Ok? Dentro de la función de la familia tradicional, entonces podemos ir viendo que todo esto es muy autoritativo, ¿no? Todo es muy, como que muy tosco, muy rígido, en donde la autoridad simbólicamente pues era muy estructurada hacia el lado del papá, ¿verdad? En la familia de la transición, pues vamos viendo que hay una coordinación dentro de las dos partes, ¿no? Tanto como decide mamá, como decide papá, como lleva acuerdo mamá, como lleva acuerdo papá. Esta tipología de la familia de transición, justamente por eso es el nombre, ¿no? Porque empieza a generar una transición desde un cambio metodológico que va argumentando y también va generando nuevos espacios de convivencia para con las y los integrantes de la familia. Van a encontrar que está también la tipología de la familia no convencional. Culturalmente, la familia no convencional es la que preestablece que los roles masculinos y femeninos pues tienen como que una alteración muy funcional, ¿no? Nos dicen que generan sí un trabajo profesional, tienen una reintegración para con los hijos, pero casi siempre en esta parte de la familia no convencional, que es lo que inclusive desde la función tradicional y de transición, nos dice que las mujeres no siempre se preestablecen o están en un campo doméstico, sino que se dedican al trabajo y también generan nuevos espacios pues de esta autorrealización muy práctica desde la construcción familiar, ¿no? Estas parejas manifiestan, bueno, las familias no convencionales manifiestan un buen grado de convivencia, ¿no? Pero también de conflicto, ¿no? Porque prácticamente empiezan a establecer una jerarquía o una reestructura muy alternativa dentro de lo que podrían llevar como en acuerdos, ¿no? Son familias que muchas veces pueden o no pueden tener hijos. Esto también es mucho desde la decisión y la practicidad de cada uno y cada uno de ellos. De hecho, ustedes van a ir revisando desde los historiales, desde el área de la intervención de la familia, em,
cómo está estructurada o cómo está formada la familia de cada uno y cada uno de los alumnos que pues vayan acompañando, ¿no? Y desde esta parte, desde la composición, pues podríamos ir viendo que aquí ya vamos a aterrizar en esta parte de la familia nuclear. El tipo de la familia nuclear, como ya les había yo mencionado, es la familia en la actualidad, la familia moderna, ¿no? Que preestablece un campo dentro de esta parte donde solo está papá, mamá, y si hay hijos, bien, y si no, pues no hay hijos, ¿verdad? Entonces, dentro de la familia nuclear se nos dice hasta el día de hoy, desde el mundo social, que es la familia ideal. ¿Por qué? Porque se ha formado o se ha generado desde el lado económico un aspecto más positivo para poder acompañar y cobijar las necesidades inmediatas de las y los hijos, ¿no? Entonces, acá podemos ir viendo que el planteamiento dentro de esta parte de la familia nuclear nos da un aspecto también pues muy viable para poder ir ejerciéndolo dentro de esta función moderna, ¿no? Están las familias que también son monoparentales, en donde pueden haber uno o varios hijos en el hogar. Em, Muchas veces vamos a ir viendo que hay matrimonios que son reconstruidos, que es lo que les decía yo, eh, en algún tiempo, que es esta parte dentro de cuando tenemos una pareja con alguien que ya tuvo hijos y reconstruimos un nuevo espacio y tenemos hijos con esa pareja, entonces ahí tenemos una función también de la reconstruida con el enfoque monoparental, ¿no? Ahí está esta parte de la monoparentalidad vinculada al proceso de nacimiento y está a la de la relación matrimonial, ¿no? Que podemos tener una función monoparental dentro de un matrimonio en donde ya habían hijos y tenemos hijos desde la misma y desde el ordenamiento jurídico. Esta parte es desde el proceso también de adopción. Muchas veces podemos ir estructurando también el tipo de la familia monoparental a esta parte dentro de lo jurídico, que es cuando preestablecemos un sistema de adopción por alguna función o alteración a el poder ser madres o padres, ¿ok? Y muchas veces dentro de todas estas lógicas y construcciones, de hecho, desde la tipología y la función de cada una de estas familias, ustedes van a ir viendo, ustedes van a ir viendo, que igual acá están haciendo ruido, entonces, permítame un minutito, que creo que ya. Entonces, dentro de esta construcción, bueno, disculpen los inconvenientes, ¿no? Esta vez sí me quedé aquí en la institución para poder acompañarse en clases, ya no me fui al consultorio, ¿verdad? Nos dice que tenemos aspectos negativos dentro de la función de las familias que cada vez van como que evolucionando, ¿no? Todo esto también nos va dando aspectos también de cómo podemos ir trabajando. Por ejemplo, yo les decía mucho en esta parte de la familia nuclear, que es una de las familias que socialmente se ven bien, pero que lógicamente también van generando consecuencias para con las y los hijos, porque es donde papá y mamá casi siempre están trabajando, ¿no? Y dejan, ok, a ver, a ver, a ver. Bueno, voy a apagar un ratillo mi cámara. Ok, ahí ya me escuchan bien, fuerte y claro. Sí, me estaba- Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias y disculpen los inconvenientes que no estaban, pues, este, enfocadas para la sesión de hoy, ¿verdad? Entonces, dentro de esta parte, podemos ir viendo que si hay consecuencias muy intensas si no se maneja bien dentro de la tipología de la familia, el acompañamiento debido para con las y los hijos, ¿no? Por ejemplo, les decía esta parte, los niños al saber y adolescentes al saber que tienen demasiado tiempo, pues empiezan como que a indagar o a revisar cómo llenar estos espacios vacíos, ¿no? Y por eso muchas veces se escudan en relaciones con personas que muchas veces puedan ir generando un factor displacentero, ¿verdad? Dentro de esta función de la familia nuclear podemos ir viendo también que también hay aspectos positivos. De hecho, una familia nuclear con un hijo único también psicológicamente empieza como que a darles patrimonio o una caracterización de egoísmo. Muchas veces lo vamos a ir viendo así.
porque empezamos a inundar, a llenar al niño de todo, ¿no? Y al momento de que él pueda compartir, pues se le va a ir complicando un poquito eso, ¿verdad? Ahora bien, hay otra tipología dentro y función de familia que es la familia reconstituida. En esta, pues prácticamente hay una función de una relación de pareja actual con alguien nueva y pues prácticamente empezamos a ir viendo que la familia, pues esta que es reconstituida, es la que comúnmente también se preestablece en la actualidad. Muchas veces las personas, por alguna razón o motivo, pues implementan lo que es la separación o el divorcio y se quedan separados dentro de la construcción del marido o de la esposa, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a reconstruir y empiezan a generar otro espacio, pues empiezan a indagar como que una construcción de una relación de pareja, pero la prioridad básica es la construcción y el acompañamiento para con las y los hijos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también que podemos ir viendo que sí puede ser reconstruida, pero hay afectaciones para con las y los hijos, ¿no? Hay consecuencias. Nos dice que los hijos que viven en familias reconstituidas, pues prácticamente tienen un riesgo elevado a tener problemas conductuales, ¿no? Y esto, pues psicológicamente también les va a ir alterando y les va a ir dando como que una secuencia también de incomodidad, de ruido y de selectividad en aspectos que puedan ir como que trabajando, ¿verdad? Cuando se trabaja en la orientación con este tipo de familias, también es importante que nosotros veamos en cómo podemos ir acercándonos con las y los pequeños acerca de los problemas que se pueden generar en frecuencia en esta tipología de la familia y cómo podemos ayudarlos también a tomar conciencia de que si la familia está reconstruida y está como que en un proceso de adaptación, pues que también se den la oportunidad de también de ir generando espacios pues de adaptación, más allá de eso, para que puedan ir coordinando sus ideas y cada una de estas pues funciones que tienen que ir adaptando a lo largo del tiempo. También tenemos que ir viendo cómo podemos expresar las emociones y los sentimientos, cómo podemos otorgarles como el privilegio también de saber y conocer también, ¿verdad? ¿No? Si se sienten cómodas o cómodos dentro de esta caracterización. Ah, y dentro de esta formación dentro de la familia reconstruida, pues también podemos ir viendo cómo se van dando pues las coordinaciones y conexiones dentro de la comunicación, ¿no? Porque bien podemos ir argumentando todo esto, pero muchas veces también se vuelve complicado, difícil o tedioso poder ir indagando o poder ir generando aspectos que también vayan produciendo cambios en las y los pequeños, ¿ok? Esto dentro de la familia reconstruida. Ahora, otra tipología de familia, que esta es la que casi siempre ya se está viendo en la actualidad, es la función de la familia por unión libre. Las familias por unión libre casi siempre empiezan a indagar o empiezan a dar como que un aspecto de no contraer matrimonio, porque ya implica un desgaste o implica algo como que muy, pues muy gastado, muy cansado, de que si en algún momento necesitan una separación, pues ya no se están como que pues batallando con esta parte del tema del divorcio, ¿no? Este tipo de familias hasta el día de hoy también se ha generado porque produce con los miembros de la familia o en este caso la pareja ha decidido vivir juntos, pero no tienen una expectativa tan grande de perdurar mucho, ¿no? Esto no exime la responsabilidad de que a veces sí se puedan quedar juntos todo el tiempo, ¿verdad? Pero casi siempre las uniones libres se dan porque se evitan las construcciones dentro de la vivencia y como estos aspectos también en la actualidad están construyendo un cambio muy selectivo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo nosotros vamos evolucionando y vamos trabajando campos muy metodológicos y muy estratificados dentro de la unión libre, ¿no? En las últimas 4 décadas, de hecho, nos mencionaba dentro de las estadísticas que casi pues un 85% de las familias están viviendo en unión libre. Y esto porque prácticamente, pues de hecho es como una formación muy práctica a que quienes viven en unión libre puedan compartir un poquito más su mundo subjetivo, ¿no? Em, consecuencias con los niños dentro de la función de unión libre, pues solo sería la práctica o la función de finalizar el matrimonio, ¿no? Que esto es lo que casi siempre empieza a dar como que aspectos no tan favorables o no tan positivos,
ante la modulación dentro de la familia y el desarrollo, ¿no? En los jóvenes, dentro de esta relación, entonces podemos ir viendo que están hacia un matrimonio o hacia un anclaje también muy liberal, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, maestros y maestras, dentro de la tipología de la familia, está pues que el que nosotras y nosotros podamos ir identificando cómo muchas veces, aunado a la tipología de la familia, aunado a la construcción familiar, em, encontramos casi siempre una función muy adaptativa a la reconstrucción familiar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la función de la familia de transición, la familia nuclear, la familia monoparental, esta parte de la familia reconstruida, la función dentro de la familia nuclear, entra también lo de la unión libre y el tema de las familias mediante un proceso de divorcio, ¿no? Em, el tema del divorcio también es como que algo muy difícil y muy complicado para con las y los pequeños, porque obviamente pues, están perdiendo un papel muy importante desde los campos de evolución, los campos de formación o el anclaje que característicamente también predisponen una buena autoestima en las y los pequeños, ¿no? Creo que el ruido más grande de un adolescente o un joven o un niño está dentro de la separación de los papás, porque muchas veces pueden estar en un proceso muy bien adaptado, pero de la noche a la mañana se enteran de que mamá y papá, pues se tienen que separar, ¿no? Esto, pues sí, simbólicamente sí les va afectando muchísimo en el mundo, en el mundo, subjetivo de las y los pequeños, ¿no? Entonces son características que tenemos que ir preestableciendo y también manejando para poder ir trabajando en ello, ¿no? Entonces, dentro de este procesamiento o este acompañamiento, maestros, maestras, podemos ir viendo que la tipología de la familia, la función y la estructura siempre va a ser un factor muy importante a trabajar, ¿no? Muchas veces vamos a ir indagando o vamos a ir generando que el divorcio ocasiona una crisis, ocasiona aspectos también muy displacenteros que no siempre van a ser favorables para con las y los pequeños. De hecho, tenemos que manejarlo de la manera más adecuada para que no se pierda pues prácticamente el resultado. Y al entrar en crisis el adolescente, pues créanme, maestros y maestras, que muchas veces se suscitan algún tema de comportamientos no tan favorables que van a ir interrumpiendo mucho su sistema, pues prácticamente de convivencia, ¿no? Y de socialización para con las y los demás, ¿no? Entonces, es aquí en donde también tenemos que ir haciendo hincapié y tenemos que ir trabajando mediante cada una de estas funciones que son muy metodológicas, ¿no? Em, el estado temporal también dentro de esta parte de la familia que muchas veces está en un proceso de divorcio, genera también un aspecto o un campo también muy indisciplinado, ¿no? Tenemos que ir viendo también cómo nos vamos dirigiendo ante esta secuencia de la intervención en cuanto a las emociones y cómo inclusive esto también genera a veces sentimientos negativos, ¿no? Em, y hay algo que también se trabaja mucho desde el nivel jurídico dentro de la intervención familiar, que es esta parte de labor y custodia de los hijos y cómo muchas veces también esto se ve alterado, se ve como que muy modificado hacia las características que vamos argumentando, ¿no? Entonces, el cambio del nivel de la vida, el cambio dentro de la estructura y el cambio desde este mundo subjetivo también nos va dando relativamente aspectos a modificar, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que ir viendo cómo también vamos empatando y cómo vamos indagando cada una de estas construcciones, ¿ok? Aparte de esta, de la función de los hijos al divorcio, pues tenemos que ir viendo cómo podemos irlos adaptando, cómo podemos ir apoyándolos y cómo podemos inclusive acompañar y contener a los padres que están en este proceso también, que yo digo que como es un cambio muy prevaleciente, también vamos a ir indagando acerca de cómo podemos ir adaptándonos nosotras como docentes y cómo dentro de estos espacios también vamos accionando nuevas formas de acompañamiento, ¿ok? Bueno, hasta este punto quisiera saber, maestros y maestras, si tienen alguna duda, algo que sea muy importante decir y nos ha dicho. ¿Alguna duda, maestros y maestras? Ok, pues tengo entendido que todo bien.
Bueno, entonces dentro de la caracterización de todo esto, es muy importante que hagamos énfasis y hagamos mucho hincapié dentro de la estructura de la familia y la tipología de la familia, porque dentro de esta exploración, dentro de este método también de ir revisando y viendo, podemos ir interviniendo de la mejor manera. Ahora, los subsistemas familiares, la construcción de la familia, siempre va a, pues, implementarse, va a dar apertura y va a dar un aspecto improductivo cuando nosotros elegimos la pareja, ¿no? Muchas veces tenemos que ir indagando y procesando cómo queremos que nuestro vínculo pues matrimonial sea muy estratificado, muy bien sustentado cuando elegimos a la pareja, ¿no? Esto también implica que el matrimonio es una institución que también tenemos que ir prevaleciendo y también encaminando dentro de cada uno de estos aspectos que van influyendo en la elección de la pareja. Ahora bien, nosotros tenemos que ir viendo también cómo está la percepción, los procesos de identificar y la función de la satisfacción hacia lo que necesitamos como personas, ¿no? Ahora, el mundo del adolescente, desde la construcción familiar, también se torna a que nos vamos a ir pues adaptando, ¿no? Al ir como que observándolos, identificando, procesando y cubriendo las necesidades inmediatas que en la o el pequeño se vayan como que anexando, ¿no? Son secuencias y son procesos también muy interesantes a abordar que casi siempre tenemos que ir preestableciendo y que tenemos que ir encaminando para evitar algunas consecuencias o peligros significativamente procesados, ¿no? Por ejemplo, en riesgos educativos podemos ir viendo que hay deserción escolar por aspectos que a veces o lineal o casi siempre son por cuestiones sociales, por algunas alteraciones o algunas metodologías que van inconveniendo a las y los pequeños. Tenemos también dentro de la educación sexual integral embarazos precarios, ¿no? Que esta parte también es un riesgo educativo y también se da por alguna función de alguna alteración dentro de la familia, porque no hay espacio para cuidar a los pequeños, porque también esto se va viniendo muy ruidoso y como las parejas tradicionales también hasta el día de hoy muchas veces son como que muy alternativos, ¿no? Y la permisidad y toda esta fragilidad es lo que ha ocasionado en las y los pequeños que todo se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, son aspectos que sí tenemos que ir indagando, que también tenemos que ir viendo dentro de esta conexión, ¿no? Entonces, relativamente, este tema dentro de la psicología de la familia, pues deja muchos aspectos, ¿no? Y en constelaciones familiares también hay como un trabajo muy armonioso que se tiene que ir como que indagando, ¿no? Porque muchas veces se canaliza toda la energía de la familia dentro del proceso de desarrollo de las y los pequeños y justamente al canalizar todo eso generan patrones repetitivos, ¿no? Y si la familia muchas veces está enferma o está fracturada o está deteriorada, muchas veces esto se viene desplazando con las generaciones que posteriormente se van, pues prácticamente interviniendo con las y los niños, ¿no? Entonces, acá podemos ir viendo que tenemos que ir viendo cómo debemos aumentar esta parte de la estratificación con las y los pequeños, cómo mediante toda esta reintegración también, toda esta practicidad, es muy importante poder ir abordando, generando campos dentro de intervención, pues significativamente familiar, estos módulos, ¿no? Y cómo contribuimos nosotras y nosotros como docentes para poder ir también trabajando dentro de esta construcción o este acompañamiento, pues una buena orientación y más allá de eso, de la buena orientación, también ir generando aspectos de autorrealización, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que vamos a seguir indagando. Ahora, en esta segunda sesión que vamos a tener ya, ahorita que yo cierre esta primera, vamos a ir procesando este, pues toda esta parte dentro de lo que ya identificaron ustedes dentro del proceso de intervención en la área familiar. Yo sí quisiera saber dentro de todo este contexto y dentro de todo de esto que estamos comentando, em, qué es lo que van a trabajar con bueno, sus grupos, con los pequeños o en esta parte dentro de las condiciones que también manejan en el apartado del libro para poder ir explorando y también resumiendo o inclusive dando sugerencias dentro de lo que se puede ir como que presentando. Y en esta segunda
sesión vamos a retomar los enfoques para el acompañamiento dentro de la intervención familiar, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, maestros y maestras? ¿Dudas? ¿No hay ninguna dudita? Ok, buenísimo. Bien, vamos a cerrar esta pequeña sesión y nos vamos a unir de nuevo en la misma liga, ¿sale? Para ya solo ir cerrando con este cuarto de hora, bueno, los temas que tengo pendientes a abordar con ustedes y esta parte también de ir revisando su actividad número 2, que es su programa de intervención en acompañamiento y orientación familiar, ¿vale? ¿Vale? Entonces, nos vemos en menos de un minuto. Muy bien, pues este espacio va a ser simbólicamente para poder ir revisando los modelos dentro de la intervención en terapia familiar, pero para ello sí quiero ir viendo cómo van ustedes, cómo van estructurando esta parte dentro de la caracterización al modelo de intervención y cómo se están encaminando dentro de cada esta parte, dentro de lo que ya identificaron en su grupo de trabajo, ¿ok? Y bueno, maestra Fernanda, muy buenos días. ¿Me escucha fuerte y claro? Sí, buenos días, ¿Qué tema maestro. va a trabajar usted específicamente y con qué modelo se va a ir como que implementando? Aún no lo he checado, no estoy laborando actualmente, Ok, pero sí tengo dudas sobre ese programa. De hecho, le muy iba a bien. preguntar Ajá, cómo se iba a hacer y todo eso. buenísimo. Esta parte dentro del modelo de intervención en terapia familiar, maestra Fer, es siempre anclado hacia algún tema en específico, ¿verdad? La psicología de la familia siempre se va a ir reintegrando hacia aspectos que muchas veces van a ir alterando nuestro contexto dentro del sistema, ¿ok? Por ejemplo, Em, bueno, aunado a usted que no está frente a grupo y está en un proceso de reposo y descanso, pues bueno, no exime la responsabilidad y no quita el espacio de que pueda procesarlo. Pero, por ejemplo, si usted quisiera trabajar tal vez un tema de divorcio de un joven adolescente con un tema de divorcio, podría trabajar, no sé, una función de terapia narrativa, que es el modelo narrativo que también viene aquí en el PDF, ¿verdad? Que es que desde el capítulo 6 viene el modelo narrativo. El modelo narrativo tiene una función, un tratamiento y un acompañamiento muy simbólico. De hecho, los modelos están muy padres. A mí me gustan mucho estos modelos porque nos encaminan y nos dan una breve explicación de cómo podemos ir acompañando y en qué se basa cada modelo. Pero el modelo narrativo se enfoca en lo siguiente, que el niño o la niña, mediante este proceso de intervención en terapia familiar, nos pueda contar desde ser una primera persona o segunda persona, tercera persona, como ustedes lo quieran ir anclando, una función narrativa, como un cuento, ¿no? Había una vez un niño que estaba muy feliz porque tenía a sus dos papás, pero un día se suscitó algo que no fue tan práctico y se tuvieron que alejar, no sé. Entonces el niño empieza a generar una narración específica sobre la situación que nosotras y nosotros ya identificamos, ¿verdad? Ahora, lo que nos interesa a nosotras y a nosotros es esto. Mediante las áreas de intervención que podamos ir generando, de hecho, la terapia narrativa, bueno, yo sí la ocupo bastantito porque es, aparte de que es muy práctico, pues también me genera mucho contenido proyectivo, ¿verdad? Mediante la narración podemos ir viendo si no hay alguna función de algún riesgo educativo, un riesgo en la salud, un riesgo inclusive desde el mismo sistema, pero empezamos a generar estrategias de cómo puedo acompañar ahora dentro de esta función subjetiva a el adolescente, la niña o el niño dentro de esta situación que se está emergiendo, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir modulando también para poder ir presentarlo. Entonces, maestra Fernanda, aunado a que no ha elegido ningún modelo y todavía no ha revisado, ¿qué tema más o menos le causaría interés a usted? Podría ser un tema de divorcio, Ujú, o estaba viendo igual que puso otros ahí de violencia en casa, exacto. deserción escolar. Pero Ujú, me llama la atención un poco el divorcio y violencia en casa. Creo ok, que el de violencia en casa es uno de los más importantes.
que trabajar porque a veces los niños sufren violencia en casa y no lo sabemos o nos damos cuenta como maestros, pues. Sí, es correcto, maestra Fernanda. Entonces, desde esa parte, pues, una vez que elijan el tema, pues ya pueden ir trabajando, pues el modelo que más se acople y se adapte al caso que identifiquen. Sí, maestra Yajaira. Hola, buenos días. Hola, buen día, maestra. Por ejemplo, yo quisiera que me apoyara sobre qué modelo puedo elegir sobre el siguiente tema que tengo en mi salón de clases, cuarto año, niño de 10 años, acaba de cumplir los 10 años. Ajá. Este niño se incorporó hace como 2, 3 meses al aula. Es un niño demandante, travieso, inquieto, pareciera ser que nada más anda viendo en qué momento molestar o interrumpir a sus otros Ok. compañeros, me altera el grupo de una manera extraordinaria, vaya. Ujú. Investigando y indagando sobre el niño, resulta que el niño vivía en otra comunidad y al fallecer su mamá falleció porque trabajaba en una cantina de Ok. la vida galante. Entonces, el niño sabía que su mamá se dedicaba a eso. Ujú. A la señora la mataron, no fue como que murió naturalmente, sino la mataron a disparos. El niño sabe sobre esto, esta situación, quedó como 3, 4 meses a la custodia de sus tíos con los que vivía en la otra comunidad, pero por el comportamiento del mismo niño, los mismos tíos decidieron de ya no tenerlo pues en casa. Al decidir esto, buscan al papá del niño, a su papá Ujú. biológico. Ujú. Sus papás no vivían juntos. Entonces, vienen un día de la buena a la primera los tíos, lo traen hasta la comunidad donde ahorita vive el niño y se lo entregan al papá. Ya, toma, ya no lo quiero, ya es tu responsabilidad. El niño nunca había convivido con su papá, nunca había vivido con su papá. Su papá indagando sobre su papá en la comunidad y él mismo, al hacer un acto y mandarlo a hablarlo, resulta que el papá estuvo en la cárcel, por eso no conocía al papá del niño, Ok. por haber matado a su propio hermano, por haber asesinado a su Ok. propio hermano. Todo esto es una bomba, una explosión y el niño es conocedor de todos estos temas. El fallecimiento de su mamá no tiene ni el año, vaya. Entonces el niño padeció, aparte de cambio de escuela, el sufrimiento de la muerte de su mamá, el adaptarse a vivir con su papá, que en sí ahorita tiene una pareja, no viven juntos, pero el papá se la pasa prácticamente metido en casa de la que es su pareja Ujú. y pues por lo que el mismo niño me dice, ve y atiende más a sus otros hijos, que no son sus hijos biológicos, sino son Ujú. hijos de la señora, pero pues como está con esa señora, y él dice que se siente excluido. De las pocas veces que el niño ha logrado hablar así y Ok. lo tengo con el psicólogo de la escuela y todo, pero pues a veces llega a él su comportamiento, él lo refleja a través de su comportamiento. Entonces sí quería yo preguntarle sobre qué modelo Sí, podía sí. yo usar con Muy bien, este. maestra. Dada la situación, bueno, aquí podemos ir viendo el trasfondo, ¿no? Que es un tema, pues no es un tema igualito al de un divorcio, ¿verdad? Porque hay un No, contexto, dentro de la historia, de vida del pequeño, ¿verdad? Es algo muy traumante, es algo muy pesado. Y luego estamos hablando de cuarto año, está como de 10 años, ¿no? sí, Y correcto. es apenas un pequeñito, ¿verdad? Si vamos a Así es. trabajar procesos de conducta, sería el primer modelo que viene dentro de la construcción del libro, que es el del enfoque mental. Ese trabaja directamente con la conducta, que es el enfoque del Mental Research Institute, que es el instituto dentro de esta estructuración mental, que ayuda a que nosotros, bueno, en este caso usted ya tiene como que el antecedente, la historia clínica, la función, la intervención, las consecuencias, todo esto, ya tiene un diagnóstico tal vez un poquito más estratificado, ¿verdad? Podría combinar esta primera con la comunicacional, porque ojo, aquí también tenemos que ir viendo cómo comunica el niño sus necesidades básicas de manera inmediata, ¿no? Aunado a esto, está lo que mencionaba yo hace rato, la familia reconstruida, que es esta parte del papá,
que está con una pareja nueva, pero que él sí tiene un hijo biológico, pero que tiene los centenados, ¿no? Que no son sus hijos, pero que hay una atención selectiva para con los hijos de la otra familia, ¿no? Entonces, eso también mueve el mundo subjetivo del bebé, bueno, en este caso del niño, ¿no? Que lógicamente interpreta, comprende y analiza esto. Y por eso muchas veces también hay un tipo de comportamiento no tan favorable, porque al sentirse desplazado, movido, no sé, y hay un ruido muy selectivo, aunado a todo este contexto que ya se ha como que explorado, la muerte de la mamá, ¿no? Que fue una muerte pues no tan favorable también, el trabajo, ¿no? Y como es un hijo y es varón, pues empieza a generar este aspecto dentro del acompañamiento. La coordinación sería dentro del modelo del Instituto Mental y la de la comunicación, que serían dos buenas para que usted pueda ir como que modelando y trabajando eso y estar siempre de la mano con el acompañamiento a nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo inmediatamente son aspectos jurídicos, en este caso si hay psicólogo en la institución, eso es muy bueno, porque también ahí exploramos desde las funciones muy prácticas. De hecho, si tiene muy buena comunicación con el psicólogo, podría solicitarle que le aplique, no sé, algunas pruebas proyectivas para ir viendo cómo se encuentra el niño, ¿no? En las pruebas proyectivas siempre sale mucho contenido dentro de las características que se presentan y ayuda mucho a comprender el mundo mental y también dentro de la cronología cómo se está trabajando con la y el niño. Entonces sería conducta para esta parte de lo mental y del primer modelo y para poder ir generando más apertura y también liberación desde el mundo subjetivo, la parte de la comunicación, ¿ok? Que esas dos, yo siento que esas dos trabajarían muy bien, porque lo narrativo no serviría tanto, porque sería más como una narración hacia un hecho muy traumatizante, ¿no? Sería algo muy ruidoso para el pequeñito, entonces sería como que muy, muy viable trabajar estos dos primeros modelos, ¿ok? Ya las Gracias. estrategias, las actividades, ya usted lo puede ir programando, puede ir generando tal vez en algún momento dentro del enfoque comunicacional que platiquemos 1 minuto, 2 minutos, luego media hora, luego 1 hora, luego preguntarle cómo está, no sé, ya ir generando como un proceso más indagante en algunas cuestiones que les gustaría ir abordando, ¿ok? Muy bien, maestra Jaira. Maestro, yo tengo una Sí, duda. sí, maestra Fer, dígame. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro Word, ¿no? Vamos a poner el problema, la Ajá, situación. exacto. Vamos a elegir el modelo Ajá, con el cual vamos a trabajar y de ahí vamos a buscar estrategias y actividades. es Eso correcto. sería todo. Es correcto, para poder unificando, porque bueno, y aquí también es algo muy interesante, maestra Fernanda, porque al hacer esto nos vamos a dar cuenta nosotras y nosotros cómo dentro de una buena intervención y orientación familiar también puede ir generando nuevos espacios para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, si alguien tenía escuela para padres, en tema de divorcio, si usted quiere retomar el divorcio, por ejemplo, diagnosticamos o generamos esta apertura de la o el jovencito se encuentra desplazado de atención y cambió su comportamiento debido a que está pasando por un proceso de divorcio, que este sería ya como que la situación que está causando ruido, empezamos como que a generar, bueno, ¿cómo puedo yo procesar y acompañar a este pequeño o a este alumno que está en un proceso de divorcio, ¿no? Con las actividades y estrategias que voy a ir abordando. Ahora, esto también nos da un grado dentro de responsabilidad a poder extenderlo para con las maestras, los maestros, los papás, las mamás y los directivos, ¿verdad? Y en escuela para padres siempre es muy bueno también trabajar estos modelos porque desde allí también damos una función de una plática sensibilizante que aborde y acompañe y cobije a las necesidades que se puedan que ir cubriendo a partir de varios divorcios, ¿no? Porque podemos estar en la institución y no sabemos en realidad cuántos pequeños o pequeñas están pasando por un proceso de divorcio o porque tuvieron alguna función displacentera como lo es el caso de la maestra Yajaira, ¿verdad? Entonces, sería eso lo que se va a ir generando dentro del programa de intervención. ¿Cómo yo puedo generar este programa y cómo puedo generar una buena intervención ante el tema del divorcio, ¿no? Por tomarlo por un ejemplo, ¿verdad? No sé si con eso queda un poquito más solidificado esto, maestra Fernanda. Sí, maestro, muchas Ok. gracias. Eh, Profe,
Sí, maestra Marchuy. Este, entonces nada más voy a ir narrando y dentro de esa narración voy a ir metiendo, por ejemplo, estrategia para cómo puedo solucionar o ayudar al pequeño, ¿no? Algo Sí, así, maestra, que no le no, entendí muy bien. no, esta parte de la terapia narrativa, maestra, la narración es un aspecto dentro de una estrategia, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, si el niño es muy cohibido, o es muy cerrado o tiene alguna función que tal vez no es tan cómoda, la terapia narrativa siempre ayuda a que los niños puedan explorar y a trabajar esto. Es una actividad, la terapia narrativa solo es un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces, tenemos que identificar el caso y después ver qué modelo quiero trabajar. Si quiero trabajar el modelo narrativo, pues empiezo con el pequeño o la pequeña. A ver, cuéntame una historia de qué te pasó, ¿no? Entonces, ellos ya no se vulneran tanto como primera persona, o a veces lo anclan como primera persona si se sienten muy seguros, pero empiezan a hacer una narración tipo cuento acerca de lo que se está vivenciando o se está trabajando, ¿ok? Por ejemplo, si fuera un caso de abuso sexual, algún caso de ideología o identidad, de violencia familiar, ¿no? Ellos van a ir anclando siempre el contenido. De hecho, en cada modelo, maestra Marichu, en cada modelo viene un procesamiento terapéutico, viene cómo podemos acompañar las sugerencias y resultados, ¿no? Entonces, usted lo que tiene que hacer ahorita es identificar si en su grupo de clases, si en su contexto de trabajo hay algo que se tenga que ir como que se tengan que ir como que procesando desde esta parte familiar para poder sacar la temática. Ya que sacó usted la función del tema, bueno, pueden ser variantes, ¿verdad? Como lo de ahorita de la maestra Yajaira, que es un tema que no anexé desde el compendio de la programación, pero que sí también está siempre presente en diferentes salones, ¿verdad? Ya que identifica usted esta parte del diagnóstico, ya puede ir eligiendo cualquiera de los 6 modelos, el que más le abone, no necesariamente tiene que ser la terapia narrativa. Está la comunicacional, está la del instituto mental, está la terapia estratificada, que esta de la estratégica, también es como que una pauta también muy importante en el cual generamos estrategias de diálogo, de convivencia, de actividades y demás, ¿no? Entonces, mediante el diagnóstico nosotros elegimos el modelo y en base a eso, pues vamos, pues prácticamente generando la estrategia y la técnica y el programa de poder, poder intervenir el caso, ¿verdad? No sé si con esto aclaro parte de su duda, maestra Marchush. Ah, sí, profe. Sí, de hecho ya había seleccionado es el divorcio, Ok. porque bueno, yo trabajo en una escuela completa en Centro de Paraíso y se da mucho esa situación. ¿Mm? Yo había escogido ese modelo Buenísimo. y ya con Sí. eso voy a empezar a trabajar. Ok, sí, entonces si es el tema del divorcio, pues la terapia narrativa siempre es muy buena también para poder ir generando, pues, bueno, la terapia narrativa siempre nos da como que un aspecto muy, proyectivo. Siempre yo digo que es muy buena porque sí, a veces inconscientemente decimos o hacemos o estructuramos algo que no tenemos planteado y pues de ahí sale bastante contenido, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar antes de cerrar la clase del día de hoy? Ok. Bueno, tengo entendido entonces que no. Bien, pues bueno, maestros, en este transcurso de la semana, si se presentara alguna duda, algo que sea muy importante comentarlo antes de entregar su actividad número 2, no duden en consultarme, voy a estar al pendiente de sus mensajitos para poder acompañarles de la mejor manera. De mi parte sería todo para poder ir cerrando esta segunda sesión en cuestión a la materia en psicología de la familia. Ya estamos a una semanita de poder culminar el curso, entonces yo les deseo el mejor de los éxitos y espero que los programas les ayuden muchísimo a ustedes como docentes, pues prácticamente como dentro de esta área de la orientación educativa, les ayude siempre a orientar y a trabajar y a coordinar y más que nada a cobijar estos aspectos que son de mucha importancia desde el mundo educativo, ¿ok? Que pasen muy bonito sábado, nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, les mando un abrazo desde Chiapas. Bye bye, que estén muy bien. Gracias, profe. Ay, gracias, Gracias, maestra. Hasta maestro, luego. Hasta luego. igualmente. Buen fin de Gracias. semana, Ya, bendiciones. cualquier cosita pues ya me van avisando, ¿vale? ¿Vale?
Gracias, maestra. Sí, gracias. Bye. Un abrazos. Adiós.